quisiera que leyéramos 3 versículos y tal vez me ayudan aquí mis hermanos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también la otra escritura, para su propia perdición. Hoy estaba escuchando a unas personas hablar y especular sobre muchas cosas que se están especulando hoy en el mundo, ¿no? Y la iglesia también especula a veces. Y entonces estabas hablando si esta vacuna llevaba inmerso el chip que era el sello de la bestia 666. Pero yo mientras oía esto, y no estoy hablando de personas o pastores, ni siquiera son nicaragüenses, pero son personas muy conocidas. Entonces comencé a escuchar el análisis que se hacía de esto, y no estoy hablando mal de nadie, solo quiero que usted entienda la necesidad, la urgencia y lo importante que es que un tema como el que estamos estudiando lo estudiemos y lo hagamos con la profundidad necesaria, con la seriedad necesaria, con el corazón necesario. Porque cuando escuchaba hablar esto del chip, yo decía, para que ese sello, el sello de la bestia del 666 se dé, hay una serie de eventos que tienen que ocurrir, que no han ocurrido hasta hoy. Entonces me pareció que si se hubiese dicho eso, el debate se hubiera acabado.
pero comencé a escuchar un debate sobre muchas cosas que en realidad nunca llegaron a este punto. Y yo le decía a mi esposa, ¿por qué será que en ningún momento se mencionó esto? Y una de las razones puede ser porque simplemente es un mensaje que no se está predicando y que al momento no está como muy encima, diría, para tratarlo de nuestra mente. Y entonces comenzamos a argumentar y a tratar de responder desde de lo que está siendo como parte de nuestra conciencia, porque puede ser que la enseñanza esté en el subconsciente, pero está tan allá que no la traemos al presente, porque se hubiera resuelto fácil. Para que el 666 se ponga como sello, hay una serie de eventos que tienen que darse. Entonces, en este momento yo no estoy diciendo que la vacuna es buena, que la vacuna es mala, médicamente puede tener sus pros y sus contras, pero sí lo que preocupa es que como iglesia nos perdamos en cosas que son fáciles, pero que de alguna forma, por la falta de tener nosotros un orden estructurado, entonces no sabemos responder ante algunas interrogantes que la iglesia tiene y que el mundo tiene. Entonces yo les decía a ellos, ¿por qué estamos haciendo una gráfica? Y se la hemos hecho llegar. Y esa gráfica yo quiero que usted sepa que en algún momento puede tener algunos ajustes. ¿Por qué? Porque vamos buscando cómo darle la forma más ordenada a ustedes y a nosotros mismos. Yo les decía hoy, ¿cuál es lo importante de graficar? Lo importante de graficar algo es que la gráfica, cuando nosotros la plasmamos, y yo puedo hacer una gráfica, ella puede hacer una gráfica diferente y él una gráfica diferente, porque la vamos a hacer desde el orden que nosotros tenemos, desde el entendimiento que nosotros tenemos. Entonces una gráfica sirve para ordenarnos. Y en el caso de lo que estamos estudiando de los últimos tiempos, hay eventos proféticos, hay enseñanzas bíblicas que nos van a marcar temporadas, que nos van a abrir escenarios y que nos van a ir diciendo en qué momento de la historia profética de la Biblia estamos. Y eso nos va a ayudar a no confundirnos, a no adelantarnos, a no atrasarnos en los tiempos y ser entendido en los tiempos. Nosotros acabamos de leer 3 versos que son fundamentales y hay muchos más, pero los 3 hablan de esa venida del Señor. Y terminamos diciendo en 2 de Pedro capítulo 3 verso 16, dice que nuestro hermano Pablo, dice Pedro, ha enseñado a la iglesia, pero las cosas que él ha enseñado en casi todas sus epístolas. Y entonces nos vamos a dar cuenta que Pablo habla en Corintios de la segunda venida del Señor. Pablo habla en 1 de Tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses. Y hay otros elementos también en sus otras epístolas. Y vemos a Juan hablándonos la revelación del Apocalipsis. Y nos damos cuenta que hay algo importante que nosotros tenemos que establecer en nuestro corazón en esta temporada. Lo dijimos la semana pasada, pero quiero enfatizarlo. Hay cosas que son difíciles de entender. Las cosas que son difíciles de entender, nosotros tenemos que tener cuidado de no asentar en nuestra mente que ya lo sabemos todo. Yo tengo que estar muy abierto hoy como nunca a saber que no me la sé toda. Y que nosotros tenemos conocimientos preconcebidos. Si usted va a una universidad, y voy a mencionar algunas denominaciones por mencionar, pero si usted va a una universidad de la denominación de la Iglesia Bautista, ellos tienen unas enseñanzas que enseñan en su universidad, son doctrinas. Si usted va a la universidad de las Asambleas de Dios, tienen algunas enseñanzas, ellos enseñan doctrina. Si usted va a la iglesia de Dios, tienen
algunas enseñanzas que son doctrinales para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a la universidad, es imposible cubrir a profundidad un tema como este. El pastor Díaz es profesor y fue profesor en una universidad dando clases de teología. Y él sabe que hay un pensum, hay unos temas que cubrir, pero por causa del tiempo hay algunas cosas que solo se miran superficialmente. No es porque él sea un mal maestro, no es porque sea un mal pensum, sino porque así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros vamos a una universidad y escuchamos ese tema, o nosotros escuchamos a un pastor predicar sobre ese tema y nos quedamos con eso, qué grave error es pensar que ya lo sabemos todo. Y le voy a decir que esto es casi como en la medicina. Usted va a ver un cardiólogo, usted va a ver una persona que es otorrino, y después de repente se va a dar cuenta que otro es oftalmólogo, y cada uno tiene una especialidad. A nosotros como pastores, a mí como pastor, una de las cosas que me ha tocado es tener que enseñar de todo. Enseñar sobre familia, enseñar sobre adoración, enseñar en los discipulados, enseñar sobre diferentes temas bíblicos, bautismo, resurrección, salvación, etcétera, etcétera. Pero hay hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo que su asignación es estudiar las escrituras a profundidad y dedicarle su vida 10, 15, 20 años a algo específico. Y vamos a encontrar personas en el cuerpo de Cristo que son especialistas en un área, que se han dedicado a eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros vemos a un predicador en cualquier medio de comunicación, puede ser que predique sobre ese tema, pero no necesariamente ser un especialista. Y puede que algunos hayan escrito libros y no necesariamente ser un especialista. Hoy en día escribir un libro es tan fácil y a la misma vez tan viable para algunos beneficios, que todo el mundo escribe libros. Y yo no tengo nada contra las personas que escriben los libros. Dios me permita en algún momento escribir uno a mí. Pero es importante saber de que hoy hay tanta información afuera que vos no podés tomar una referencia sin profundizar de dónde viene, cuánto has estudiado, para considerarlo. Y sobre todas las cosas, hermano, en una de las cosas que estoy confiando más es en el Espíritu Santo dando testimonio a mi espíritu. ¿Por qué? Porque hay mucha información. Entonces, quiero que entendamos que primero Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 dice una palabra que es importante. Dice primero: he aquí os digo un misterio. Les voy a hablar de un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y Pablo abre un evento vinculado con la segunda venida del Señor. Es un evento donde dice: en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pablo continúa enseñando eso mismo, porque él enseña en Corintios y agarra 1 Tesalonicenses y comienza a decir: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. O sea, primero es un misterio. Segundo, hay que tener cuidado de no ignorar. Y ignorar, hay dos tipos de ignorancia. La ignorancia porque se rechaza la educación, se rechaza el conocimiento, es voluntario. Pero hay una ignorancia que es por descuido, por falta de dedicación. Yo puedo querer saber algo y no le dedico.
y me convierto a mí mismo en ignorante. Dios quiere enseñarme algo a mí, pero yo soy duro de corazón, el orgullo se ha subido a mi corazón, creo que ya lo sé todo y no me abro, entonces me vuelvo y me hago a mí mismo ignorante. Hay otra ignorancia que la gente querrá, estará dispuesta, pero falta que haya alguien que le dé la información. De cualquier manera, la ignorancia, Pablo dice que no debería de ser una opción para los creyentes. Que hay una cosa que tenemos que asumir y es la responsabilidad de adquirir conocimiento. Y les dice: yo no quiero que ignoren sobre los que duermen, sobre los que han muerto, para que no estés triste. O sea, la muerte es algo triste, siempre será algo que provocará un luto, pero si no entendemos qué significa la muerte para un creyente y lo que el Señor nos habla acerca de los muertos en Cristo, entonces eso producirá tristeza, porque no tienen esperanza, pero nosotros sí, porque nosotros creemos que Jesús murió y también resucitó, y por lo cual decimos esta palabra del Señor, dice, que nosotros, y mire, y aquí comience a ubicarse, porque Pablo hace algo aquí extraordinario. Pablo tenía una expectativa de esto para su vida. Él no estaba diciendo porque a ustedes, no, él tenía una expectativa para él, y eso préstele atención, porque cuando Pablo dice nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Se recuerdan que cuando Jesús ascendió, los ángeles le dijeron: a este Jesús que habéis visto ir al cielo, así mismo como le habéis visto subir, así mismo descenderá? Pablo está reafirmando esa palabra profética que dijeron aquellos ángeles hoy y también en su presente. Pero dice: descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, una vez más, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Estas cosas que acabo de leer de 1 de Corintios y de 1 de Tesalonicenses 4:13 son las que Pedro está escribiendo y diciendo que no son tan fáciles de entender. Si yo logro establecer a nuestra congregación en este entendimiento, tenemos la plataforma para que el Espíritu Santo pueda edificarnos y pueda enseñarnos. Si nosotros logramos llegar a la conclusión única que tenemos hambre y sed de que Él nos enseñe, Él nos va a enseñar. Porque su palabra dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Pero Él no nos puede guiar a la verdad nuestra, sino nos va a guiar a su verdad. Y a veces nosotros queremos que el Espíritu Santo nos dé las herramientas, los versículos, para que nosotros podamos demostrar lo que nosotros creemos. Y déjeme decirle algo: si usted se empecina en creer algo y buscar en las Escrituras la justificación para lo que usted cree, créame que se terminará convenciendo a usted, terminará encontrando algunos argumentos no necesariamente válidos y tristemente convencerá a otros de aquello que usted se convenció a usted mismo. Son cosas difíciles de entender, pero que nosotros tenemos que ir a las Escrituras y permitir que las Escrituras se interpreten a sí mismas. No es lo mismo que yo vaya a las Escrituras con un deseo que yo vaya a las Escrituras a ver lo que el Señor me quiere revelar. Por eso es tan importante entender que el Señor dijo que
que hay fortalezas mentales que necesitan ser derribadas. Y por eso es que el Señor dice: traigan todos sus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Sabe qué significa eso en la práctica? Esto que yo pienso, vení para acá, te me sentás aquí, no quiero que hables, voy a escuchar al Señor a través de su palabra. ¿Qué nos impide eso? La soberbia de creer que ya lo sabemos todo. Entonces, lo primero nos dice, es un misterio, es algo que no debemos de ignorar. Esas tres cosas anótelas. Y son difíciles de entender. Desde ahí nosotros podemos definir primero qué es un misterio. Un misterio es algo que está escondido. Pero ¿de qué misterio está hablando? La palabra que se utiliza ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 es arrebatados. En el verso 17 se utiliza la palabra arrebatados. Entonces usted ha escuchado muchas veces decir rapto. Usted ha escuchado muchas veces decir arrebatamiento. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra rapto o la palabra arrebatamiento, genera un debate que ha terminado en 4 corrientes. La corriente que hay un arrebatamiento que se da antes de las 70 semanas de Daniel. En otras palabras, antes de esos 7 años que se conocen como los 7 años de la gran tribulación. Esos son lo que dicen somos pretribulación. Entonces, si usted mira la era de la iglesia, desde que Cristo fue crucificado y resucitó, nosotros estamos en la era de la iglesia. La resurrección, la ascensión, el Espíritu Santo, el tiempo en que nosotros estamos como iglesia. La pretribulación dice esto, que el arrebatamiento, la palabra que está ahí arriba, dará inicio a las 70 semanas de Daniel. Ese es este arrebatamiento que ya en un momento lo vamos a explicar. Pero después hay otra corriente que dice que es en medio, donde dice ahí los 3 años y medio, ahí en ese momento dice se va a dar un arrebatamiento. Porque el Señor va a librar a la iglesia de la gran tribulación. Hay otra que dice que es en medio de la gran tribulación. En vez de los 3 años y medio, entonces usted divide los 7 años en 4 partes y se va a dar cuenta ahí en medio de la gran tribulación. Y hay otra corriente que dice que es al final de la gran tribulación. Ahí. Yo no voy a cubrir todas, voy a cubrir más la que nosotros creemos. Pero sí quiero, y me va a escuchar decir algunas cosas de las dos, que es pretribulación y postribulación. Entonces hay muchas cosas que tienen en común. Fíjese bien, las 4 tienen en común que Jesús va a venir por segunda vez. Eso es importantísimo. Creemos en la segunda venida del Señor y nosotros estamos esperando la venida del Señor y amamos la venida del Señor. Amén. Pero también todas creen que hay un anticristo, creen que están que hay un tratado de paz que se va a firmar por medio del anticristo, que va a haber un periodo, escuche esto, de 3 años y medio de aparente paz en el mundo, pero de persecución para la iglesia. Esos años de paz para el mundo no van a ser años de paz para la iglesia, sino que van a ser años de persecución para la iglesia. Hoy estamos escuchando de noticias que no voy a ir al detalle, donde ya se habla de encarcelar a pastores si hablan en contra de algunas prácticas que nosotros consideramos inmorales en el área sexual. Encarcelarlos. Y eso se abrió. Y hay un montón de cosas que se están abriendo, que van a comenzar ya a tener una persecución en la iglesia, que ya se está teniendo. Y eso tenemos que estar claro.
pero no es la gran tribulación. Entonces, ese personaje que va a traer ese gobierno mundial, que va a dar ese tratado de paz, ese personaje va a traer una paz al mundo en medio del caos. Pero quiero que esté claro que esa paz no va a ser para la iglesia. Esa paz para nosotros ya hoy. Comience a prestar atención con su oído para que sepa que estamos en tiempos de principio de dolores. Comience a escuchar lo que se habla de la iglesia. La iglesia está cayendo en una apostasía, que lo vamos a ver más adelante porque la escritura habla de eso. De que antes que venga la manifestación a los 3 años y medio de la abominación desoladora, que es cuando el anticristo se senta en el templo de Dios y se declara Dios, hay una apostasía. Esa palabra apostasía significa desviarse de la fe. Y la iglesia está entrando en sus tiempos de mayor madurez, de mayor gloria, de mayor solidez a nivel mundial, pero a la misma vez es el nivel de mayor desviación de la fe. Hoy salió la historia de 2 mujeres que formaron un matrimonio y que se fueron presentadas como pastoras. Entonces usted tiene que comenzar a afinar su oído, porque cuando usted comience a escuchar de cosas que ocurren entre comillas, dentro de la iglesia, porque no son la iglesia, porque la iglesia jamás haría algo así, porque las escrituras nos dicen que ese comportamiento no es aceptado delante de Dios. Cuando usted comience a ver eso, es la apostasía. No se asuste. Usted comenzará a escuchar de algunos que se llaman maestros, que no son maestros, que a través de sus actos y sus prácticas niegan las escrituras. Usted va a escuchar de pastores que se llaman pastores, que no son pastores, que niegan las escrituras. Usted va a escuchar de evangelistas que no son evangelistas, que niegan las escrituras. Usted va a escuchar de gente que se llama cristiano, que no son cristianos, que niegan las escrituras. Y usted y yo debemos de estar preparados para eso, porque será también una forma de persecución. Cuando usted llame a lo malo, la iglesia que está desviándose en apostasía, que no es la iglesia, se vendrá en tu contra. Dirán de ti cosas, porque entonces ahora vendrán a decir: soy pastor, están leyendo mal las escrituras, y comenzarán a introducir el libertinaje a la iglesia, el pecado a la iglesia, el pecado practicado en los altares, en los púlpitos, abiertamente en contra de las escrituras, y se van a desviar de la fe. Y esa gran apostasía será visible, y muchos serán confundidos, muchos serán engañados. Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto, tenemos que estar claros de que hoy más que nunca nosotros necesitamos ser personas bíblicas, escriturales. Entonces, volviendo, cuando usted mira, dice una segunda venida y después un reino milenario. Todo eso son eventos, pero una vez más, las 4 corrientes aceptan el 90% de los eventos, pero discrepan en el momento donde Pablo está describiendo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 lo que se llama arrebatamiento, que es la palabra harpazo en el griego. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo les decía a los pastores, si la palabra rapto ha generado tanto dilema, ¿por qué la siguen mencionando? Si la palabra en la Biblia, en el griego original, es harpazo, y la palabra que se traduce es arrebatamiento, creo que si hay algo que tenemos que corregir primero, es llamar a las cosas por su nombre.
dice arrebatamiento, y si no, nos vamos al griego original que dice harpazo. Harpazo, esa palabra harpazo significa, tiene varios significados, pero ya se los digo. Pero ahorita misterio, quiero definir misterio, algo que está escondido. Jesús habló en Mateo 24 de la segunda venida de Cristo, pero Pablo está profundizando en la revelación de Mateo 24. Y esto hay que entenderlo así. ¿Por qué razón? Porque Jesús le respondió las preguntas que los discípulos le dijeron. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles serán las señales de tu venida? ¿Y cuándo será el fin de esta era? Jesús comienza a hablar ahí. Pero Pablo dice después, años después de Cristo, dice, los voy a introducir a un misterio. Y va a dar detalles que no se dieron en el Mateo 24. Entonces, cuando nosotros vamos a interpretar la escritura, jamás podemos tomar un versículo. Por eso es que le decía, hay gente que se ha dedicado a esto 20 años. Yo no soy digno ni de atarle los zapatos. Yo no pretendo saberlo todo. Yo necesito aprender de ello. Pero son gente que viene leyendo desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, y amarran, porque la escritura se interpreta en la escritura. No es un versículo. Y este tema no es de un versículo. Este tema es de toda la escritura. Y es alguien que se tiene que dedicar a tiempo completo a escudriñar las escrituras, a tener la interpretación correcta. Entonces nosotros vemos que la escritura viene revelándose progresivamente. ¿Qué iba a pensar Daniel cuando se le dio la revelación de las 70 semanas? Yo creo que Daniel escribió y no entendió. Yo creo que la gente que estaba alrededor de Daniel lo vio escribir, lo leyó y dijo, no entendemos qué está hablando este. Cuando vino Jesús, los discípulos le preguntan a Jesús, dinos cuáles serán las señales, dinos cuándo es el fin de esta era, dinos cuándo es tu venida. Y después Pedro, después de haber estado con Jesús, todavía dice, son cosas difíciles de entender. Si no te las pudo explicar Jesús, Pedro, escuche, yo le diría, Pedro, si no le entendiste a Jesús, ¿qué me vas a entender a mí? Si ni yo mismo me la sé toda. Pero dice Pedro, nuestro hermano Pablo escribe cosas que son difíciles. Perdón, si tuviste con Jesús te la deberías de saber toda. Es una revelación, pero a nosotros la revelación ya está, hermano. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad de digerirla toda. Entonces Jesús dice, tengo muchas cosas que decirle, pero ahorita no se las puedo decir. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él se las revelará. Entonces cuando Pablo dice, les digo un misterio, lo que está diciendo, hay algo que estaba escondido, pero no porque no quería dársele, sino porque tenía que llegar el momento de esa iluminación. Y este es el momento. No es obvio al entendimiento. Un misterio es algo que no es obvio al entendimiento. Algo que no necesariamente ya fue dicho por Dios, o si fue dicho aún no había sido revelado. Es una verdad que se te hace visible en un momento. Eso es lo que dice. Eso es lo que él está diciendo. Entonces ahora dice Pablo, les voy a hablar de este misterio. Y ese misterio es el arrebatamiento, que significa reclamar para uno. Sugiere la acción de tomar algo repentinamente. Esa palabra es importante. ¿Por qué? Porque es algo que ocurre repentinamente. Y Pablo dice, a eso se le llama arrebatamiento. En la pretribulación sucede de esa manera repentina, sin señales. Pero los que creen en la postribulación creen en que en algún momento cercano al final de los 7 años, antes, ahí, en ese momento, no se sabe el día ni la hora, pero ahí
después de todas las señales, se va a dar. Ahí, repentinamente. Entonces hay coincidencias. Si creemos en que hay un arrebatamiento, tanto en la pre como en el post. Si creemos que es repentino, porque eso significa la palabra harpazo. Si creemos que significa rescatar de un peligro. Me gusta que Hechos capítulo 23 verso 10 dice: y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ello, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen. Esa palabra le arrebatasen es la misma palabra harpazo. Lo que está diciendo es que lo libraran de un peligro. Y entonces nosotros tenemos que comenzar a tener cuidado, porque ha sido muy criticada la palabra rapto. ¿Por qué? Porque dicen no aparece en la Biblia. No aparece como palabra. El arrebatamiento, Pablo lo está mencionando ahí en Tesalonicenses. Pero cuando usted comienza a leer las escrituras, usted se va a dar cuenta que es algo que ha ocurrido y que está explicado extensamente a través de todas las escrituras, que en la Biblia podemos ver diferentes arrebatamientos. Conocemos el arrebatamiento de Enoc. Enoc fue arrebatado en Génesis capítulo 5 verso 42 y se menciona en Hebreos capítulo 11 verso 5. También leemos en las escrituras de Elías, cuando Elías estaba con Eliseo y en un carro de fuego, dice, le fue quitado, subió en un torbellino. Nosotros vemos a Jesús que fue arrebatado en las nubes en el momento después que él estuvo con los discípulos 40 días y 40 noches enseñándoles, y fue cuando los ángeles lo vieron subir. Vemos a Felipe cuando le fue enviado a predicarle a aquel eunuco. Dice que cuando terminó de predicarle al eunuco, entonces vino también, fue arrebatado a Felipe por el Espíritu. Entonces, en hablar de arrebatamiento no es algo nuevo. Las escrituras lo hemos visto ocurrir y va a ocurrir una vez más con su iglesia. Va a ocurrir con usted y conmigo que amamos su venida. Amén.